hablar un poco sobre el maestro interior. Así suena un poco como a New Age y eso, ¿no? Maestro interno y tal. Pero, sin embargo, no está lejos de la cosmovisión del Zen y del budismo tampoco, ¿no? Incluso muchos conceptos así, New Age, un poco se refinan o se les da otro contenido, ¿no? Pero, ¿qué es básicamente el maestro interno? Para que lo entendamos desde la perspectiva del Zen, ¿eh? O sea, yo hablo, quiero decir, no tengo la razón, pero de alguna manera comunico, y luego vosotras si os vale bien y si no, pues cubo la basura directamente. Entonces, el maestro interno viene a ser el Buda interno. ¿Qué es el Buda interno? Pues, es la naturaleza de Buda. Entonces, cuando hablamos igual de la naturaleza de Buda, entonces ya lo entendemos mejor, ¿no? Cómo nos acercamos a la naturaleza de Buda no es algo que está fuera, es algo que está dentro de nosotros. Es de alguna manera a lo que llegó el propio Buda en su enseñanza, llegó a esta comprensión. Después de buscar mucho fuera y de hacer mucho esfuerzo, mucho ascetismo, se fue de un extremo a otro. Y en un punto él llegó a darse cuenta, a través también de liberarse porque finalmente estaba practicando una vía abrupta, yogi, llevaba muchos años, no comía, en fin, tenía una vida, o sea, de yogi, pero muy dura. Y no llegaba, o sea, sí, igual tenía cosas, pero parece que no llegaba a una comprensión profunda, ¿no? Y ya dicen que una vez estaba allí meditando y entonces cuenta la leyenda que oyó pasar en una barca a una mujer que estaba con un arpa y entonces estaba afinando el arpa y entonces algo le dio también que, o sea, le tuvo una intuición y se dio cuenta de que estaba llevando una práctica de extremos, ¿no? Y entonces pues soltó esta práctica, salió del ascetismo y se sentó bajo un árbol, ya comió algo y eso, y en cuanto, bueno, hay todo un proceso ahí, pero ahí, claro, tampoco estamos hablando un poquito lo que nos han transmitido, ¿no? Y a veces tenemos que estudiar y un poco entenderlo desde nosotros mismos, ¿no? O sea, desde nuestra práctica y, bueno, cuando dicen que se iluminó debajo del lago de la Bodhi, pues claro, habría ahí un proceso, quiero decir. Pero sí que parece que hubo un proceso en el que suelta ya el ascetismo y se pone a meditar debajo del árbol de la Bodhi. Ahí está Tecla, buenas tardes Tecla. Bueno, entonces cuando él, de alguna forma, él lo que llegó es, a través de soltar, llegó a darse cuenta que eso que estaba buscando estaba dentro de él. Llegó a lo que se llama el Satori o la iluminación, suena un poco así, o sea, más un despertar, realizó un despertar y tocó algo, o sea, se liberó de eso y vio que eso que estaba buscando estaba ahí. Pero claro, esto se dice rápido, pero esto como no solo por el Buda, sino por mucha gente que, bueno, cada uno hemos tenido nuestras experiencias de despertar, mayores o menores, pero efectivamente sucede algo así, que en un momento dado tienes una experiencia que te has liberado de alguna manera, has dejado el personaje, has dejado las peleas, los deberías, o sea, es como que se ha caído la estructura del yo y de repente nos encontramos con una presencia directa aquí ahora y entonces realizamos una experiencia que no habíamos tenido nunca y incluso, bueno, hablan del Buda que tuvo no solo esto, sino que su despertar fue tan grande que pudo ver todas sus vidas pasadas. De alguna manera tuvo esa visión, ¿no? O sea, como una visión... Bueno, a lo que voy. Lo que descubrió es que la naturaleza de Buda es innata al ser humano y que a través de la práctica uno llega
a tocar esa naturaleza de Buda. ¿Y cómo nos aproximamos a la naturaleza de Buda, que es el maestro interno, que todos lo tenemos? Es a través de ir dejando todo eso que de alguna forma está interfiriendo en el día a día, tener una experiencia directa más allá de lo que somos como un yo, como un ego, como un personaje. ¿Sí? Entonces, esto que decía, el maestro interno. Sí, y claro, esto cada uno llega a una aproximación, claro, cuando igual oímos hablar experiencias a un maestro, oímos historias, entonces a veces si hemos tenido nosotros, yo me imagino que bueno, vuestras experiencias habéis tenido, igual no habéis tocado un gran despertar, o igual sí, no sé, digo, en algún momento algo nos toca y decimos, hostia, pasa algo, ¿no? Si no, igual no estaríamos aquí. Entonces, para mí, el maestro interno, para mí y para mucha gente, el maestro interno es nuestra naturaleza despierta, es la naturaleza de Buda. Es una de los ejes de la enseñanza del Buda, no de todas las escuelas budistas, porque se queda un poquito ahí, es que el maestro, sí, podemos encontrarlo exteriormente en un momento dado, pero definitivamente ese no es el maestro real. Quiero decir, es de alguna manera una persona que nos va a acompañar, que nos va a dar un acompañamiento, pero finalmente nos va a llevar a nosotros mismos, a nuestra experiencia, porque es a través de nuestra experiencia que llegamos a tocar esa experiencia del Buda interno. Entonces hay como dos cosas. Por una parte, entender esto a través de la práctica y a través de nuestra propia experiencia, y otra, no proyectar el maestro fuera. ¿Sí? Que esto yo veo que pasa mucho. Yo como maestro de Zen, yo lo único que hago es transmitir una enseñanza, pero a mí no me... Quiero decir, soy un ser humano de carne y hueso y los maestros son seres humanos de carne y hueso, más de lo que nos pensamos. O sea, quiero decir que no hay que idolatrar a las personas, sino sí que hay un respeto mutuo además, porque no solo entre que enseña, o sea, al final se crea una relación de respeto, pero no de adoración, ni de... Quiero decir que tenemos que poner las cosas en su sitio. El Buda la naturaleza de Buda es el maestro interno que llevamos cada uno dentro y es de alguna manera a donde nos lleva la práctica y a donde nos tiene que llevar un acompañante real. No a idolatrar a una persona, a darles nuestra energía, porque eso es parásito. Eso no le ayuda ni al estudiante ni al maestro, porque crea dependencia. Entonces es un tipo de... y que pasa mucho. Muchos maestros dicen, no, es que son los alumnos y tal. Yo lo he oído ver. Es que dicen, pero maestro, si tú tienes ahí una manifestación de hombres, de mujeres, de alumnos que te adoran y tal y cual. Y él dice, no soy yo, es que son ellos, son así. Entonces alguna responsabilidad tiene el maestro también, porque no les ha dado donde tiene que darles. Quiere decir que, bueno, entonces el maestro interno y luego el trabajo con el maestro interno, con nuestra naturaleza de Buda es muy bonito porque en realidad es una parte que tenemos olvidada, porque si no si estaría manifiesto, pues sí, igual seguiríamos practicando, ¿no? Pero, no sé, en el ser humano pasa así, quiero decir que de niños estamos más cerca de esa naturaleza, pero es inconsciente, es un regalo. Y eso cuando hay una niñez más o menos equilibrada, ¿no? Porque hay niñeces que de niños también se sufre mucho, ¿no? Porque a veces idealizamos la idea del niño. Pero el niño más o menos está más cerca de esa naturaleza, ¿no? Y según vamos creciendo en la educación, la sociedad, la familia, pues también vamos adquiriendo serie de patrones que van tapando esa experiencia directa de la vida, en la que el niño se acerca a la experiencia sin
sin filtros, o sea, de una forma directa, con el cuerpo, con todo su cuerpo y con toda su mente en el momento. Y de alguna forma la práctica del Zen consiste en, como dice el maestro Dogen en su poema, que me gusta mucho porque es muy ilustrativo y la verdad que es una herramienta que la coges y está ahí, ¿no? Estudiar la vida es estudiarse a uno mismo, pero no desde aquí solo, sino desde la práctica, sino desde el pararse. Es un estudiarse que conlleva pararse, dejar el piloto automático, dejar el personaje, porque claro, como llevamos toda una vida desarrollando el personaje, el yo, lo mío, y entonces cuando estamos en ese mecanismo, finalmente nos identificamos tanto con eso que somos incapaces de vivir una experiencia más pura de la vida. Entonces, en Zazen pues, consiste en estudiar la vida, en estudiarse a uno mismo, pero no solo como un estudiar, sino como volver a un modo de presencia plena y de conocerse y de olvidarse a uno mismo. Quiere decir de soltar el personaje y simplemente venir a la experiencia directa. Y aquí en esta experiencia directa, como dice la Anapanasati Sutra, es cuando practicamos la observación sobre la respiración, dejamos pasar los pensamientos, dejamos pasar las emociones, de alguna manera soltamos eso, automáticamente nace la virtud, nace el samadhi, que hace la perfecta conciencia, aparece la alegría, aparece el enraizamiento a la vida, aparece la fuerza, aparece la paz, la claridad, aparece el amor, la empatía, aparece la intuición, incluso la propios sentidos sutiles también se desarrollan. No se habla mucho de los sentidos sutiles porque muchas veces si no estamos, tenemos, de alguna manera los sentidos sutiles, si uno practica por desarrollar los sentidos sutiles, la práctica se convierte en un producto, ¿no? Pero normalmente cuando hay una práctica potente se van desarrollando más la intuición, incluso la telepatía, clarividencia y cosas así. El Buda prohibía a sus discípulos que desarrollarían esto cuenta la historia. Les prohibía, una vez que uno se levitó, le dio con un palo, vamos, algo así. Porque un poco no es el camino. Quiero decir que si te da esos regalos, pues bueno, está bien. Pero es un tema un poco delicado, porque uno puede irse por el camino del poder. Y no es el camino del Buda, es el camino de la liberación, no es el camino del poder. El camino de Buda no es el camino de que te adoren como a un ser iluminado tampoco. Es el camino del desapego de todo eso. Por esto hablo esto del maestro interno y me gusta dejarlo claro porque aquí somos todos iguales, pero cada uno diferentes. Cada uno jugamos un rol, pero eso no nos hace ni más ni menos a cada uno. Hay un respeto mutuo entre todos, debe haber un respeto mutuo, pero finalmente no tenemos que caer en esa relación de adoración. Tenemos que comprender que finalmente el Buda, la naturaleza del Buda es mucho más grande que tú, que yo, quiero decir, que el personaje. Que el personaje que pueda estar jugando el alumno, que el personaje que está jugando el maestro. Finalmente, esta cosa tan clara de darse cuenta que la naturaleza de Buda es universal y es parte nuestra, nos libera de mucho, de muchas dependencias y de engaños también, entrar en relaciones engañosas. Entonces, luego, este trabajo que yo he dicho, el maestro interno, me gusta también, pero hay que tener un poco cuidado porque, bueno, es un poco una expresión un poco New Age y así como utilitarista también, ¿no? Hay un maestro interno y bueno. Pero a la misma vez creo que tenemos que buscar en nosotros las respuestas, no en otros. O sea, aquí en un grupo encontramos una fuerza que nos sostiene, que entre todos generamos. Hay también una enseñanza que viene, una tradición que también nos da fuerza, pero finalmente tenemos que generar nosotros las respuestas.
Quiero decir, cuando hay alguna cosa que está en nuestra vida que no está encajando, tenemos que pararnos y preguntarnos, ¿y qué está pasando? Quiero una respuesta. ¿Y a quién se lo pregunto? No, sí, si tengo una persona cerca me puede acompañar, pero finalmente esa respuesta tiene que nacer dentro de nosotros para que sea verdadera. Sale de la naturaleza de Buda. Yo me acuerdo que un maestro, Michel Bobay, que era un discípulo del maestro de Shimaru, que ya se fue este hombre, se fueron a Japón porque iban un poco a recibir la transmisión, el reconocimiento de maestros y bueno, todo este rollo del Zen. El Shijo se llama. Y entonces él, la verdad, no sabía qué preguntarle, tenía que preguntarlo por narices. Y bueno, ya tenía una cuestión ya profunda y dije, ya tengo esto. Y él fue allí, estaba porque tenía que hacer todo ese proceso, pero lo que verdaderamente le costó, nos contaba en su historia, era llegar a la pregunta. Que una vez que llegó a la pregunta no le hacía falta ir donde el maestro ni nada, ya la sabía. Pero porque muchas veces esta relación entre alguien que te acompaña y tú te lleva a identificar cosas que antes no las mirabas. Quiero decir, te ayuda a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y este trabajo tenemos que aprenderlo también a hacerlo independientemente. Quiero decir, plantarnos, por ejemplo, algo práctico, ¿no? Tenemos un asunto que nos está comiendo la vida. Por ejemplo, un tema con un compañero, una compañera de trabajo que cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta. Y estoy yo con el tema de violencia, ¿qué hago con esto? ¿No? Por ejemplo, yo qué sé, el problema con el padre de mi hijo, yo qué sé. Cualquier cosa en vuestra vida que no esté en armonía. ¿Cómo lo trabajamos? Pues lo llevamos a nuestra práctica, y nos preguntamos a nosotros mismos, a ver, ¿qué está pasando? Y no desde aquí, sino desde esperar una respuesta desde el silencio, ¿no? Porque finalmente, en Zazen, en la práctica de la meditación, lo que creamos es un espacio de silencio, de no yo, ¿no? Finalmente, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para poder encontrar una respuesta limpia de nosotros mismos. Finalmente, muchas veces no vemos las respuestas porque estamos muy en un punto, en un lado. O sea, necesitamos salir de ahí, vaciarnos, para tener una visión, como se dice en el Zen, en el budismo, vipassana, ver las cosas tal cual son, quiere decir sin la intervención del personaje, de lo mío, de mi... Sí, claro, esto es muy difícil, porque cuando alguien me está haciendo daño, aparece lo mío, este tío me está ahí machacando, te llamamos de todo, ¿no? De salir de ahí. Bueno, quiero decir que es una experiencia de volver al silencio, y esa es la relación con nuestra naturaleza de Buda, con el maestro interior. Es una relación bonita que vamos a través de la práctica. Creo que es un punto muy importante también de la práctica. Cada vez que nos sentamos, volvemos al silencio. Hay cosas pequeñas que se pueden resolver, que en un sentarnos soltamos y dijo, estaba con esta historia encabezonada. O simplemente a veces darnos cuenta que estamos en un bucle, ¿no? Pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento. Y el hecho de volver aquí, de repente, pum, va suelto. Digo, joder, si simplemente es un cambio de foco. Cosas así sencillas, pero hay cosas más duras. En el fondo casi todo es un cambio de foco. Lo que pasa es que hay cosas que cuesta mucho cambiar más el foco. Hay cosas que son ligeras y es más fácil cambiar el foco, pero hay otras cosas que tienen mucha más fuerza y hay lo que se dice, soltar la presa es más difícil, perdón. Bueno, no me enrollo más, vamos a meditar un poco.